Para comenzar, los contenidos que vamos a ir tocando en esta lección, en este curso en realidad, va a ser poder dar una mirada al contexto histórico en que estas cartas son escritas, una mirada al autor, a la fecha, a los acontecimientos que estaban ocurriendo, al propósito que tiene esta carta también, y luego poder ir viendo cada una de las subdivisiones y cómo esta carta se va desarrollando, tanto primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, ver sus partes, ver sus temas principales, ver las palabras clave y poder entender en términos generales lo que el autor quiere plasmar a través de las palabras que él está expresando. Importante recalcar el hecho de el autor. Me gustaría detenerme un poco en esto porque creo que es demasiado significativo, si no vital, el poder concentrarnos en la persona del autor. Si tuviera que elegir entre uno de los datos que le acabo de mencionar, el contexto histórico, la fecha, el plan, el contenido y el autor, si tuviera que elegir solamente una, estoy obligado a elegir el autor, porque el autor es la persona que expresa el mensaje, es la persona que está transmitiendo un mensaje que tiene por fin generar algo en las personas, en este caso los destinatarios. Y por ende es muy importante poder ver la vida de esta persona. ¿Qué cosas vivió esta persona? Ahí es donde hablamos un poco de la biografía de alguien, qué cosas ha vivido, por qué cosas ha pasado, qué cosas ha experimentado. Citando un poco un ejemplo a raíz de lo mismo, no es lo mismo leer en el libro de Filipenses, por ejemplo, cuando Pablo nos dice gozaos en el Señor siempre, a que luego darnos cuenta de que Pablo en ese momento, precisamente en que él escribe Filipenses, se encuentra en la prisión. De tal manera que lo que él está viviendo en ese momento causa un impacto tremendo en su mensaje, y ya el gozaos en el Señor siempre tiene una connotación distinta, nos genera algo distinto, porque este hombre que nos anima a gozarnos no está en la mejor de las condiciones. Entonces nos damos cuenta cómo el trasfondo, cómo la vida, cómo la persona, los datos, su biografía van generando un impacto distinto, van enriqueciendo lo que nosotros podemos extraer de un texto. De la misma manera, entonces, con lo que yo quiero partir en esta primera clase introductoria a las cartas de Juan, es poder preguntarnos quién es el autor de las cartas de Juan. Podría ser una pregunta de perogrullo, quizás demasiado obvia. Todos dirían, Juan. Sí, pero la verdad de las cosas es que no ha habido un consenso al 100%. Lo que sí puedo comentarles es que, de acuerdo a la tradición apostólica y en la historia más temprana de la Iglesia, siempre se ha atribuido las cartas de Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, al apóstol Juan propiamente tal. En ese sentido no ha habido mucha discusión, no ha habido un consenso respecto a eso. Pero sin embargo en los últimos años sí ha habido un tanto de discrepancia y de realmente preguntarse si es que fue Juan o no. Hay algunos que dicen que en Primera de Juan, para aclararlo, es un libro que es anónimo en sí mismo. El autor nunca se revela a sí mismo. No dice quién es en ninguna parte. Sin embargo, Segunda de Juan y Tercera de Juan nos mencionan, ahí en los versículos 1 respectivos de cada libro, al anciano. Entonces se abre la figura del anciano. Entonces muchos dicen que como Segunda y Tercera de Juan hablan del anciano y Primera de Juan no lo hace, dicen, aquí tienen que haber dos Juan, distintos uno y otro. Dos Juanes. Pero la verdad de las cosas es que yo tiendo más a pensar, mi opinión personal, de que tiene más sustento la posición que avala a Juan, el apóstol, como el autor de estas cartas. Y por un par de razones. La primera de ellas, y quizás la que tiene más peso, es la evidencia interna. En el fondo, la manera en que Juan se expresa en el Evangelio de Juan, que es un libro que, valga aclararlo, es un libro que tiene mucho consenso respecto de que Juan es el autor definitivo del Evangelio de Juan.
en eso no hay mucha discrepancia. Y bajo ese aspecto tenemos que Primera de Juan y Segunda de Juan y Tercera de Juan tienen un lenguaje, una forma de expresarse muy parecida, pero demasiado parecida a Primera de Juan. Juan, por ejemplo, en el capítulo 1 parte hablando del verbo. El verbo, ¿cierto? En el principio está el verbo, ¿cierto? Y sin embargo después tenemos que en Primera de Juan también se nos habla del verbo, se habla del verbo de vida. Entonces no es solamente la manera de expresar las cosas, sino también son las temáticas. Nos vamos a dar cuenta después más adelante cuando hablemos de los temas principales de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan respectivamente, de que Juan da énfasis a ciertos temas, al amor, a la verdad. Y estos temas también son de mucha importancia en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, en base al estilo en que se expresa el autor del Evangelio de Juan y el estilo que utiliza el autor de Primera, Segunda y Tercera de Juan, es muy concluyente decir de que es muy probablemente el mismo autor, Juan, el apóstol. Siguiendo entonces, sería importante de aquí en adelante poder un poco conocer a Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? A veces nos quedamos con la fotografía del apóstol Juan en ciertos momentos de su vida, como apóstol. Pero también bíblicamente tenemos un trasfondo, tenemos una historia que va antes de cuando él, si que se fuese llamado a ser uno de los 12 apóstoles. Por ende, vamos a sumergirnos un poco en la vida de Juan, poder ver todo lo que la Biblia nos puede entregar respecto de él, e ir conociendo a este Juan, a este apóstol Juan, cuáles fueron sus inicios, cuáles fueron sus luchas, cuál era su forma de ser, cómo era su carácter. Son cosas que tenemos que conocer de él. Porque todas estas cosas finalmente que pareciesen ser en un inicio tan sueltas unas de otras, no cohesionadas, que no forman nada, finalmente cuando leamos Primera de Juan a la luz de quién es el autor, vamos a darnos cuenta que todas estas piezas del puzzle generan sentido y nos van dando más riqueza, más profundidad en lo que el autor en este caso quiere expresar. Entonces, el autor de este evangelio entonces concluimos que es Juan. A su vez quisiera añadir de que hay también evidencia externa respecto de que Juan es efectivamente, Juan el apóstol, el autor del Evangelio de Juan y por ende de las cartas. Se nos dice en el siglo II, en la segunda mitad del siglo II, Ireneo, obispo de Lyon, declaró lo siguiente, dijo: Juan, el discípulo del Señor, quien también descansó sobre su pecho, publicó un evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia. Por lo tanto, aquí tenemos también una evidencia externa de que el evangelio de Juan es evidentemente, tiene su autoría en Juan, en el apóstol Juan. Y por ende, si el lenguaje es tan similar a Primera, Segunda y Tercera de Juan, podemos concluir de que todos estos autores son realmente uno solo. Ahora, ciencia cierta, solamente Dios sabe finalmente quién escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Pero estas dos posiciones que estoy planteando, creo que la que tiene más sustento es pensar que el autor es uno solo. Hay algunos también que comentan y dicen que se formó después una escuela juanina relativa al apóstol Juan y que muchos de sus discípulos luego juntaron sus enseñanzas, las compilaron y escribieron lo que serían las cartas juaninas, y tomaron un poco su nombre para transmitir sus enseñanzas. Son explicaciones que se pueden dar a estas inconsistencias de repente respecto de no mencionarse como autor o no estar presente como se podría presentar en otras ocasiones. Como mencioné anteriormente, en Segunda y Tercera de Juan tenemos al anciano, en Primera de Juan tenemos un anónimo, y en Juan, si bien él no se menciona abiertamente como tal, sí hay ciertas
ciertos momentos en el libro en donde se hace entender que este discípulo amado que se menciona mucho en el Evangelio de Juan es el autor del mismo libro. Pasemos entonces a lo que es la biografía de Juan. Hablemos un poco respecto de Juan. Entonces el autor de este Evangelio es Juan. Y también hemos llegado no a concluir, pero sí a acercarnos más a la posición que afirma de que evidentemente Juan es el autor de todos estos escritos. Primero quisiera que vayamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Vamos a ver el capítulo 5 del Evangelio de Lucas y el versículo 10. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo, dice: y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Por si acaso aquí estoy leyendo la Biblia de las Américas. Puede ser un tanto distinta quizá a la versión que están más acostumbrados la mayoría de las personas, que sería la Reina Valera 1960. Pero para este caso estoy dando lectura a esta versión y dice: lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo que me interesa extraer de este versículo es simplemente de que aquí se nos menciona a Juan como hijo de Zebedeo, o sea, su padre es Zebedeo, que era pescador, y que se entiende aquí de que tenía una cierta sociedad con Simón. Se conocían ya de antes, claramente en el ámbito de la pesca, que es lo que nos da a entender el contexto. Si seguimos ahora, me gustaría que me acompañaran a Marcos, como si el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, versículo 40. Dice: había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Ahora aquí tenemos dos pasajes paralelos, porque el siguiente pasaje es Mateo 27:56. Y en Mateo 27:56 tenemos un pasaje muy similar, de una descripción de un listado de nombres. Y aquí se nos dice: entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Si se fijan, el listado de las personas es el mismo. Se menciona a María Magdalena en primer lugar, María la madre de Jacobo y de José, y se menciona a la madre de los hijos de Zebedeo. La única diferencia de este texto en relación al de Marcos es que en el listado de las personas al final se menciona a Salomé. Lo que hace a algunos concluir de que la madre de los hijos de Zebedeo es evidentemente esta mujer Salomé, que es mencionada en el Evangelio de Marcos. Entonces la madre de Juan, hijo de Zebedeo, habría sido Salomé. Ahora voy a dar lectura al Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 20. Versículo 20 dice: y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Aquí en el versículo 19, un poquito antes, para poner el tema en contexto, ya se está hablando de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y de Juan. Y tenemos este momento en el versículo 20 en donde Jesús dice que al instante los llama, y dice que ellos dejan a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Notan aquí que se habla de jornaleros. Muchos aquí hablan de que jornaleros son personas que trabajan a disposición de otras y por un pago diario. Por lo tanto, si el padre de Zebedeo tenía en su barca a disposición de él, de su trabajo, jornaleros, es que el padre de Zebedeo tenía una situación acomodada, por decirlo menos. No era un simple pescador que tenía su propia barca o que trabajaba quizás para un tercero, que es lo que podríamos imaginar. A veces nosotros tenemos, quizás por contexto incluso nacional, el prejuicio de que un pescador
tendería a ser de una situación económica un tanto más precaria, pero no es el caso que aquí en el texto. Aquí vemos de que se nos habla de que el padre, en este caso Zebedeo, tiene a su disposición jornaleros. Por lo tanto, pasándolo un poco a la realidad de hoy en día, estaríamos hablando de algo así como una pyme, una pequeña y mediana empresa, un hombre que tiene una embarcación y que tiene gente que trabaja para él. De hecho, algunos reparaban y hacían la observación de que no fue tan chocante para el padre Zebedeo que sus dos hijos, ambos, se fueran siguiendo a Jesús, porque no estaban dejando la empresa familiar botada, porque en el fondo Zebedeo tenía jornaleros a su disposición, personas que trabajaban para él, lo que evidencia entonces de que Juan venía de una situación económica holgada. No vamos a decir millonarios, pero sí tenía una situación económica acomodada. Ahora quisiera que vayásemos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan quiero ir al capítulo 1 y al versículo 35. En el capítulo 1 entonces, versículo 35 al 40. Al día siguiente se nos dice Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Ahora, para no entrar en tanto detalle aquí, hay algunos comentaristas que afirman de que tenemos dos discípulos, a los cuales inicialmente en el versículo 35 no sabemos su identidad, no sabemos quiénes son. Sabemos sí que son discípulos de Juan Bautista. Y sabemos que tienen un interés particular en Jesús, al oír que Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Por segunda vez ya lo estaba diciendo. Y tenemos que ya en el versículo 40 es revelada la identidad de uno de los discípulos. Se habla de que uno de ellos es Andrés. Pero no se nos revela la identidad del segundo. Bueno, hay comentaristas que afirman de que este segundo discípulo sería Juan. Ahora, si eso es así, es que entonces tenemos que Juan, el apóstol, antes de ser apóstol, claramente aquí estamos recién partiendo en sus primeros encuentros con el Señor, tenemos que él venía ya siendo discípulo de alguien. Si asumimos esta suposición como verdad, tenemos que Juan Bautista ya estaba formado para seguir a alguien, ya tenía de alguna manera el carácter de discípulo, tenía a Juan Bautista como referencia, como punto de referencia. Por tanto, cuando Juan Bautista declara que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es que entonces estos dos discípulos vuelcan su mirada a quien Juan Bautista estaba mencionando, que era la persona importante. Entonces ambos se entiende que siguen a Jesús. Ahora, avanzando un poco en la biografía de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan. Igualmente en estos capítulos, entre el capítulo 1 y el capítulo 4, tenemos una relación un tanto más de amistad, se podría decir, o cercana entre Juan el apóstol y Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que aquí, por ejemplo, lo que acabamos de leer, se entiende que ellos
fueron los dos discípulos que son mencionados aquí, van donde el Señor Jesús, dice que lo siguieron a Él, estuvieron con Él, e incluso le preguntaron, ¿dónde vives? Jesús les dijo, ¿ustedes qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, reconociendo en Él un maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde te estás quedando? Y él les dijo, vengan, vean. Y dice que se fueron donde se hospedaba y se quedaron con Él aquel día. Entonces ya tenemos que hay un acercamiento aquí entre el apóstol Juan, que para este momento aún no era apóstol, pero tenemos un acercamiento entre Juan y Jesús. Porque a veces lo que pasa es que cuando uno lee los evangelios de manera a veces un tanto rápida, tendemos a pensar de que en muchos casos, por no decir en todos, el Señor saca a alguien abruptamente de sus quehaceres para que lo sigan. Pero vemos aquí que viendo un poco la historia de Juan, nos damos cuenta de que no habría sido tan brusco el escenario en sí. Porque tendríamos que entender que esto que se está narrando es previo a cuando ellos son llamados, en las citas del Evangelio de Marcos, por ejemplo, que vimos, en donde ellos son llamados a seguir a Jesús. Y ellos dejan a su padre, dejan la barca, se van a seguir a Jesús. Y se hacen discípulos de Él. Se entiende que si ya para este punto eran discípulos de Juan Bautista, no podían tener otro maestro sin haber previamente dejado al primero. Entonces, por contexto, entendemos que esto habría sido previo. Entonces, es bueno notar que en el caso de Juan Bautista y en el caso también de otros discípulos, hay una historia detrás. Hay un acercamiento primero. Hay encuentros. Jesús se dio a conocer de diferentes maneras. Bien, siguiendo entonces, yendo ahora al libro de Mateo, al capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 21 y 22. Dice, y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, para poder ver realmente la vida de una persona, tenemos que ver las diferentes etapas que ha vivido y cómo podemos de alguna manera ver a este Juan que comienza a tener de a poco un acercamiento al Señor Jesús. En primera instancia, aceptando el hecho de que él haya sido el segundo discípulo desconocido al que era discípulo de Juan Bautista. Si aceptamos eso como cierto, tendríamos que comentar de que su primer acercamiento a Jesús habría sido cuando escucha esta afirmación respecto de Jesús de la boca de Juan Bautista, cuando se nos dice que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Luego tenemos ya una relación un tanto más cercana cuando directamente Jesús va a Él y lo llama. Siendo el pescador, estando Él en sus quehaceres, Jesús lo llama y Él lo sigue. Dice aquí el 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces muchas veces uno cuando lee estos textos donde dice dejando al instante, nos imaginamos que Él deja todo en ese momento de la nada, sin conocer a Jesús, y se va. Y puede ser que en algunos casos sea, pero para el caso de Juan es un tanto distinto por lo que ya hemos venido comentando. No era la primera vez que se encontraba con Jesús, no era la primera vez que escuchaba de Él, por tanto, esta vez cuando Jesús viene a Él y le dice, sígueme y vas a ser pescador de hombres, Él acepta entonces la invitación y se convierte ya en un discípulo de Jesús, probablemente tal, porque dice que le siguieron. El discípulo sigue a su maestro. Esa es la función principal, eso es lo que determina a un discípulo. Un discípulo sigue a su maestro hacia donde quiera que él va. Y entonces aquí ya cambia un poco la relación de Juan respecto de Jesús. Tenemos más una relación un tanto cercana de maestro y discípulo. Nos dice Marcos capítulo 3, versículo 13, dice, y subió al monte, refiriéndose a Jesús,
llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Dice, y designó a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Entonces aquí tenemos ya otra etapa en la vida de Juan. Una etapa distinta, porque de pasar de ser discípulo, Jesús tenía más discípulos que uno pueda pensar. Había un grupo de los 70 que se le llamaban. Personas que después, cuando los mensajes del Señor fueron un poco más fuertes, estas personas se volvieron atrás. Sin embargo, de los discípulos, como él partió siendo un discípulo, siguiendo al Señor, luego Jesús elige a los apóstoles, que solamente son 12. Y de ellos, uno de ellos es Juan, hijo de Zebedeo, junto también con su hermano. Entonces aquí la relación sigue cambiando. Ahora hay una dinámica de apostolado frente al Señor. Ahora hay una responsabilidad. Cuando ellos son enviados a echar fuera demonios, son enviados a predicar las buenas nuevas, son enviados a ir con la paz a los hogares para llevar el mensaje del reino. Es que entonces tenemos ya una persona que no solamente está en una relación maestro-discípulo, sino que ahora ya ha sido discípulo un tiempo y por ende Jesús decide confiarle a él el apostolado. Hay responsabilidades que él tiene y la relación con Jesús cambia, se torna distinta. Ya no es solamente un discípulo, no es que deje de ser discípulo, tú y yo nunca dejamos de ser discípulos, pero sí vamos creciendo en nuestras funciones con el Señor. En este caso, él es llamado por Jesús a ser un apóstol. Ahora, otro punto importante a mencionar respecto de Juan y su vida es que él formaba parte de lo que algunos llaman el círculo íntimo de Jesús, que no es algo que se escriba literalmente en la Biblia, no se habla del círculo íntimo, este es el círculo íntimo de Jesús, no es algo que se menciona así, sino que tenemos diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento en donde se nos habla de que en ciertas circunstancias Jesús estuvo solamente con estos 3 discípulos. ¿Quiénes son estos 3 discípulos? Estuvo con Simón Pedro y con los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Entonces me gustaría que fuésemos a algunos de estos textos para poder ir trayendo un poco de luz y ver la dinámica de esta relación también. Capítulo 5 de Marcos, versículo 37. En el versículo 37, voy a leer un versículo antes para poder tener un poco más de información. Dice, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y el 37 nos dice, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Entonces en este episodio en particular, tenemos que solamente 3 fueron, y fueron solamente Pedro, Jacobo y Juan. Otra cita, vamos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, si vamos al capítulo 17 y al versículo 1, nos encontramos con lo siguiente. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, nuevamente los 3, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. No voy a seguir leyendo, eso es una historia que quizás muchos de nosotros conocemos, lo que se le llama en los subtítulos el monte de la transfiguración, pero este momento en donde solamente Jesús con 3 de sus discípulos, nuevamente Pedro y los hijos de Zebedeo, suben a un monte en donde el Señor se transfigura y es glorificado momentáneamente delante de ellos. Mateo capítulo 26, versículo 37. Dice, y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí estamos en una de las etapas finales de la vida de nuestro Señor Jesús, donde Él se encontraba en el huerto de Getsemaní,
y tuvo este momento de tremenda aflicción, y él necesita el apoyo y de la oración y de que ellos, sus discípulos, velen con él. Y se menciona particularmente en este hecho de que él tomó solamente consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Curioso. Finalmente quisiera citar Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 8. Se nos dice lo siguiente: entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Nuevamente tenemos otro episodio en donde solamente 2 de los apóstoles son comisionados por cosas en particular. Y pongamos el contexto aquí de que aquí se estaba preparando la Pascua. Era algo muy importante para el Señor. Era un momento donde se iba a instituir este memorial que aún hasta el día de hoy nosotros recordamos: la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes fueron confiados con esa importante misión? Pedro y Juan. Resumiendo entonces, tenemos que el apóstol Juan no solamente sigue a Jesús y es llamado por Jesús personalmente a ser su discípulo, no solamente tenemos que él, luego de ser discípulo por algún tiempo, él es llamado a ser apóstol y se le son dadas responsabilidades que conllevan ese cargo, se le da autoridad también y poder para realizar las cosas que Jesús hacía. Pero también tenemos que, si bien era el apóstol, él era un apóstol especial, por decirlo menos, porque pertenecía a un grupo, entre los 12, a un grupo más pequeño. Y con esto no quiero decir selecto. A veces pensamos de que hay una élite de personas que tienen acceso a más cosas con el Señor. Yo creo que este tema, yo quiero pensar, y en mi opinión personal, de que esta relación que se dio con estas 3 personas, que estamos viendo que en diferentes circunstancias Jesús llama a estos 3 apóstoles y no al grupo, hay una relación de más confianza, hay una cercanía, hay una proximidad. Muchas veces tú y yo no llamamos a todas las personas para contarles ciertas cosas de nuestra vida. Muchas veces no queremos que estén presentes ni nos vean en algunos momentos de debilidad ciertas personas, sino quizás con las que tenemos más confianza. Lo mismo aquí con Jesús. Yo lo que veo aquí es que de los 12 apóstoles, habían algunos que eran más cercanos a Jesús. Y esa cercanía que ellos mostraban hacía que Jesús evidentemente respondiera también con cercanía. La palabra del Señor dice que si uno se acerca a Dios, ¿qué pasa? Dios se acerca a nosotros. Por ende, yo no veo aquí algo tan exclusivo ni una élite de este grupo de 3, sino más bien una dinámica de cercanía, una dinámica de intimidad entre estos 3 apóstoles que probablemente por sus formas de ser quizás tenían más intimidad con Jesús, quizás querían estar más con Él, quizás eran más cercanos, más de piel, no lo sé. Pero si hay algo que me queda claro es que esta dinámica que tiene el apóstol Juan en este círculo íntimo le cambia mucho la perspectiva a él para poder escribir respecto de Jesús. Porque hagamos el siguiente ejercicio, pongamos a los 12 apóstoles, uno al lado del otro. Y sin embargo, 3 de esos 12 tuvieron experiencias particulares con este Jesús. ¿Quién podrá hablar de manera más íntima, más cercana respecto de Jesús? ¿Quién de los 12? Claramente los 3 que estuvieron con él en diferentes circunstancias que los otros no pudieron estar. Van a tener más detalles quizás respecto de Jesús, van a conocerlo un tanto más. Van a poder hablar de él con mayor quizás autoridad y con mayor profundidad respecto de cosas que los otros no vivieron. Por ende, nos damos cuenta la importancia de ver la vida de Juan. Nos damos cuenta de lo importante que es conocer las cosas que él vivió, porque todas esas cosas que él vive van a plasmarse en lo que él escribe en sus cartas. Todas las cosas que él vive con Jesús se van a ver expresadas. Y después vamos a hallar sentido a muchas cosas que se nos narran, que se nos comentan en estas cartas.
Avanzando un poco entonces en la vida de Juan, ahora pasamos a otra etapa. Vemos a Juan también en el libro de los Hechos, en la historia temprana y primitiva de la iglesia del Señor. Si me acompañan entonces al libro de los Hechos de los Apóstoles, si nos vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, y cierto día Pedro y Juan, nuevamente dos personas del círculo íntimo del Señor, subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo, de su nacimiento, al que llamaban y ponían diariamente, llevaban, perdón, a la puerta del templo y llamaban a la hermosa. Para no seguir leyendo el texto aquí, que es un tanto más largo, lo que pasa aquí es que Pedro y Juan están yendo juntamente al templo a la hora de la oración, y aquí ocurre una sanidad de esta persona que estaba coja de nacimiento. Entonces vemos ya en la historia temprana de la historia de la iglesia en Jerusalén, vemos al apóstol Juan involucrado en la iglesia de Jerusalén, estando muy pegado a Pedro y llevando a cabo la obra del ministerio. También quisiera que me acompañaran al mismo libro de los Hechos, pero vamos a avanzar un capítulo, vamos a decir el capítulo 4, y en el capítulo 4 vamos a leer el versículo 13. Dice aquí, al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Aquí se nos añaden un par de cosas. Bueno, aquí vemos el capítulo 4, principalmente narra los padecimientos de Pedro y Juan por causa de esta sanidad que ocurre en medio del pueblo, que después causa estragos porque los religiosos comienzan a hablar en contra de ellos y a prohibirles que utilicen el nombre de Jesús. Pero en fin, lo que podemos extraer de este texto es algo que no habíamos pillado anteriormente, que es el hecho de que aquí se nos dice explícitamente de que Pedro y Juan eran hombres sin letras y sin preparación. Pedro y Juan, ¿qué tenían en común? Ambos eran pescadores. Se nos menciona en Lucas de que ellos tenían como un tipo de sociedad, un tipo de emprendimiento juntos, trabajaban juntos. Pero sin embargo eran hombres sin preparación. No tenían estudio, no tenían letras y la gente se asombraba de que ellos hablasen de las cosas del Señor sin esta preparación. Por último, mencionar el capítulo 8 del libro de Hechos. Capítulo 8, versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Vemos aquí entonces que cuando en Samaria comienzan a ocurrir una serie del despertar de los dones en hermanos, similar a lo que pasó en Hechos 2 con Pentecostés, a causa de la visita de Felipe a Samaria, vemos que la iglesia en Jerusalén dice, vamos a enviar, ¿quién? A Pedro y a Juan. Nuevamente Juan entonces está involucrado, activo en la historia temprana de la iglesia de Jerusalén, como un elemento importante, una persona que va, en este caso en el capítulo 8, a poder poner un fundamento a lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando en Samaria es que gente estaba siendo bautizada en el Espíritu Santo de la misma forma que había sido bautizada en el capítulo 2. Estábamos viendo aquí gente que hablaba en lenguas, estábamos viendo probablemente gente que estaba profetizando, hubo un mover del Espíritu Santo en ese momento. Y por ende llevan a Juan para establecer ahí un fundamento. Eso es lo que podemos decir respecto de Juan con respecto al libro de los Hechos. Ahora también Juan es mencionado en el libro de Gálatas por Pablo. En el libro de Gálatas tenemos en el capítulo 2, versículo 9. En el versículo 9 se nos menciona lo siguiente, dice, y al reconocer la gracia, dice Pablo, que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, nuevamente tenemos a las mismas tres personas que formaban parte del círculo íntimo del Señor, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo.
Entonces tenemos que aquí que Juan era una columna en la iglesia de Jerusalén. Era una persona importante que ostentaba autoridad, que tenía un voto, que tenía voz, que tenía algo que decir al respecto. Era considerado una columna. Si ustedes piensan respecto de las columnas en las construcciones, una columna es algo que afirma algo. Si tú quitas las columnas de una construcción, el edificio se viene abajo, colapsa. Por lo tanto, si Juan era una columna en la iglesia de Jerusalén, estamos hablando de que él era una persona que mantenía esta iglesia, la mantenía funcionando, que era una persona importante, que era un engranaje vital para el funcionamiento de la iglesia. Ahora, es aquí donde terminamos un poco a hablar respecto de lo que nos puede decir la Biblia de la vida de Juan. Ahora tendríamos que recurrir más a información extra bíblica para poder decir qué pasa con Juan después de esto. Porque la verdad las cosas que en el libro de los Hechos del apóstol Juan se nos habla en los primeros capítulos. El libro de los Hechos, ya del capítulo 13 en adelante, el protagonista es simplemente Pablo y sus viajes misioneros. Por lo tanto, de Juan no sabemos más. Lo que sí les puedo comentar es que la tradición apostólica más antigua afirma de que él habría pasado sus últimos años en Éfeso. También sabemos por el libro de Apocalipsis, también escrito por el apóstol Juan, de que él habría sido desterrado a Patmos, a la isla de Patmos, en donde él tiene estas visiones y revelaciones del Señor que nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis. Ahora, él fue desterrado a Patmos, se dice históricamente, por la persecución terrible que ocurrió en ese momento a manos de Dominiciano, un emperador romano muy cruel que comenzó a perseguir a los creyentes y que por ende él fue exiliado a la isla de Patmos. Alrededor del año 81, 96 después de Cristo, por ahí, ya casi a finales del primer siglo. Entonces la tradición finalmente, en resumidas cuentas, nos dice de que los últimos años de Juan, él los habría pasado en Éfeso. Hay algunas otras fuentes, historiadores de la época como Papías, que nos mencionan de que tanto los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, habían sido muertos a manos de los judíos. Por ende, en base a esta información podemos concluir de que Juan, el apóstol, pasó sus últimos años en Éfeso después del destierro y él habría muerto en ese lugar. Ahora es también curioso ver que en Apocalipsis las iglesias que se nos mencionan ahí, cuando se nos habla en los primeros capítulos, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, se nos mencionan las iglesias del Asia Menor. Se nos habla de la iglesia de Éfeso en particular, la iglesia de Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ¿no es cierto? Tenemos ahí 7 iglesias que se mencionan. Y curiosamente, esas 7 iglesias están ubicadas geográficamente en el Asia Menor. Lugar donde la tradición apostólica dice que Juan el apóstol estuvo los últimos años de su vida ahí. Entonces es muy curioso lo que pasa en el Apocalipsis, porque tiene sentido que a él se le dé un mensaje en donde él ha estado haciendo una obra. Entonces, finalmente se entiende de que él habría pasado sus últimos años en esta ciudad, en Éfeso, del Asia Menor. Y habría muerto allí en su vejez. Ahora, creo también que es muy importante poder hablar respecto del carácter de Juan. Algo que no hemos tocado en detalle, sino que hemos hablado más bien de su vida, de los acontecimientos que él ha vivido. Pero creo que tenemos que detenernos un poco también a hablar respecto de su carácter, su forma de ser. Vimos por ahí en un versículo en Marcos 3:17, no lo voy a leer nuevamente, pero ustedes lo pueden buscar. Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 17, se habla ahí de un título
Boanerges, que la misma Biblia se encarga de traducirnoslos a nosotros y dice que son los hijos del trueno. Entonces algunos dicen de que ellos habrían sido llamados los hijos del trueno por su carácter impetuoso, por su forma de expresarse temperamental, por su personalidad un tanto aguerrida, arrebatada, explosiva. ¿Qué podríamos esperar de un trueno? Un trueno es un sonido que no deja indiferente a nadie y es algo rápido. Por ende, cuando se habla aquí de ellos como los hijos del trueno o Boanerges, muchos dicen que se hace una alusión a su carácter, un tanto explosivo, temperamental. Ahora, para respaldar este hecho, quisiera que fuésemos a algunas citas. Lucas capítulo 9, versículo 49. Dice, y respondiendo Juan, dijo, aquí estamos hablando de Juan, el apóstol Juan. Le dice, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Y Jesús le dice, pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, el que no está, perdón, contra nosotros, está con nosotros. Entonces este episodio nos da a entender de que Juan, en su forma de ser, él le dice, Jesús, hay personas que nos están echando fuera demonios, pero ellos no están con nosotros, entonces le dijimos que no hicieran nada, que se callaran, que no dijeran nada. Entonces él es el tipo de persona que es blanco y negro y que tiene una reacción al respecto y que hace algo. Y que yo me imagino aquí a Juan viendo y diciendo, oye, ¿tú qué estás haciendo? Cállate, no digas eso, tú no estás con nosotros, tú no estás con Jesús. Por lo tanto, no eches fuera demonios. Entonces su forma de ser aquí se delata un poco, se ve que es un tanto temperamental, como hemos ido comentando. Pero nos dice Jesús, no se lo impidáis. Luego tenemos en el mismo capítulo los versículos 54 y al 56. Voy a leer un tanto, dos versículos atrás, para que se pueda entender el contexto de lo que estamos hablando. Dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, respecto de Jesús, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El versículo 52 nos dice, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron. O sea, los samaritanos no recibieron a los discípulos. Dice, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿quiénes son? Los hijos del trueno. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y nuevamente tenemos la voz de la razón y el criterio de Jesús, y dice, él volviéndose le reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, no saben lo que están diciendo. Entonces nuevamente vemos aquí cómo se nos da a entender y se nos revela el carácter que tenían estos dos hermanos. Y ellos dijeron, Señor, ¿quieres que nosotros mandemos que descienda fuego y los consuma? Solamente porque no recibieron a Jesús. Que bajara fuego y los consumiera, imagínense que le diera muerte a todos ellos. Entonces eran personas bien temperamentales. Esa era la forma de ellos. Y fíjense lo curioso que es que lo que estábamos comentando anteriormente, que el círculo íntimo de Jesús está conformado ¿por quién? Por Pedro y por los dos hijos del trueno. Y Pedro es otro hijo del trueno más, porque también es una persona de carácter temperamental, impetuoso, más bien sentimental, que acciona rápido sin pensar muchas veces.
Y sin embargo ellos tres que tienen esto en común son los que están más cerca del Señor para ser quizás más formados. Entonces qué importante poder adentrarnos y ver la vida del apóstol Juan, ver sus inicios, ver cómo él comienza a recién ver a Jesús, cómo interacciona con él, cómo de simplemente verlo pasa a interesarse en él, después luego a ser su discípulo, de ser su discípulo pasa a ser uno de los apóstoles llamado por él. Después de ser un apóstol, él no solamente es apóstol, sino que también es un apóstol cercano al Señor, participa de algunos eventos que no participan los demás. Lo que va a ser revelador respecto de lo que estamos viendo es cuando nos entremos en la carta, la primera carta que vamos a ver, la carta primera de Juan, en donde vamos a ver cómo se expresa este Juan, un tanto ya maduro, ya pasado en años. Se entiende que él había escrito estos libros ya para el final de su vida, ya estaba más anciano, y de hecho en segunda y tercera de Juan, él habla de sí mismo como el anciano. Vamos a ver cómo nos pillamos con este Juan después de tanto tiempo. ¿Qué obra ha hecho Dios en él? Por ende, entonces, esta sería la lección número 1 del curso de las cartas de Juan. Les recuerdo a todos mis alumnos que puedan... yo les voy a dar mi correo en realidad. Mi correo es mi nombre, Eliac, que se deletrea ELIACIK, .norambuena@hotmail.com, @gmail.com, y en ese correo, a ese correo me gustaría que todos los alumnos puedan enviarme un correo a fin de saber quiénes son los que van a tomar el curso y para poder enviarle el cuestionario. Todas las semanas, todas las clases que se hagan van a llevar de por sí un cuestionario. En ese cuestionario van a haber algunas preguntas con respecto a lo que hemos conversado el día de hoy y que tienen que ser respondidas en el plazo de una semana. Por lo tanto, que Dios bendiga a todas las personas que han podido oír y que este tiempo que se ha dedicado espero que sea de bendición para sus vidas y de aprendizaje en las Escrituras. Que Dios les bendiga.